Hola chicos y bienvenidos a Crazy Pepper Revenge. Este canal trata sobre historias reales y locas. El sigilo que ocurre en la vida real cuando las cosas se complican un poco. ¿Por qué no desapareces? Esas palabras me golpearon como una bofetada mientras estaba en la puerta de la cocina, con 2 bolsas de la compra que había comprado después de trabajar un turno de 12 horas en mi taller de reparación de equipos. Mi hijastra Britney ni siquiera levantó la vista del teléfono al decirlo. Sus uñas perfectamente cuidadas golpeaban la pantalla con el ritmo de la presunción que había llegado a despreciar. Mi esposa Mónica levantó la vista desde donde estaba sentada en la isla de la cocina, rodeada de muestras de tela y facturas de su boutique, la que había estado financiando durante 3 años mientras perdía dinero como una tubería rota. Miró a Britney, luego a mí, y vi un destello frío en su rostro. ¿Sabes qué?, dijo Mónica, dejando su copa de vino con deliberada precisión. Probablemente estaríamos mejor sin ti. La bolsa de la compra se me resbaló de las manos. Las manzanas rodaron por el suelo de madera. El suelo que yo mismo había instalado hacía 2 veranos mientras Mónica se quejaba del ruido. Leche, salpicado contra el armario que pinté la primavera pasada. Ninguno de los dos se movió para ayudar a limpiarlo. Soy Tom Callahan, de 43 años, propietario de Callahan Tech Solutions, una pequeña pero rentable empresa de reparación de ordenadores que construí desde cero durante los últimos 15 años. Me gano la vida arreglando cosas. Portátiles rotos, discos duros dañados, archivos dañados. Se me da bien hacer que algo dañado vuelva a funcionar. Pero, de pie en esa cocina, mirando a mi esposa de 8 años y a la hijastra que crié desde los 9, me di cuenta de que algunas cosas están demasiado rotas para arreglarlas. 8 años, dije en voz baja, con la voz apenas por encima de un susurro. 8 años que llevo aquí, pagué esta casa. Te pagué un colegio privado, Britney. Financié tu boutique, Mónica. Y esto es lo que consigo. Britney finalmente levantó la vista del teléfono. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre, estaban llenos de esa crueldad despreocupada que solo los adolescentes pueden dominar. Ay, por favor, Tom, actúas como un héroe. Solo estás aquí, como un mueble que paga las facturas. Mónica se rió. De verdad se rió. El sonido era agudo y amargo, atravesando la cocina como cristales rotos. No se equivoca. ¿Cuándo fue la última vez que te necesitamos para algo más que tu cartera? Los miré a ambos, a esas 2 personas a las que había amado, cuidado y protegido, y algo dentro de mí se quedó en silencio. No enfado. Eso vendría después. Solo silencio, como el momento antes de una tormenta cuando todos los pájaros dejaron de cantar. ¿Quieres que desaparezca?, pregunté. Dios. Sí, dijo Britney, poniendo los ojos en blanco. Quizás entonces mamá y yo podríamos disfrutar de vivir aquí en lugar de andar con pies de plomo ante tus constantes cavilaciones. Yo no cavilo, dije. Tú, absolutamente melancólico, añadió Mónica, llenándose la copa de vino. Siempre rondando, haciéndonos sentir culpables por divertirnos. ¿Sabes lo agotador que es fingir felicidad en un matrimonio que terminó hace años? Esas palabras deberían haber dolido más. Deberían haberme enfadado, entristecido, desesperado por luchar por lo que habíamos construido juntos. En cambio, solo me cansaron. Un cansancio profundo, desgarrador. Miré alrededor de nuestra cocina, las encimeras de granito que había ahorrado durante meses para comprar. Los electrodomésticos de acero inoxidable que Mónica había insistido en que necesitábamos. Las fotos familiares en el refrigerador, donde siempre estaba un poco separada de Mónica y Britney, como una idea de último momento que alguien había retocado con Photoshop. Vale, dije. Ambas dejaron de hablar y me miraron. Vale. ¿Qué?, preguntó Mónica. Vale, desapareceré. Me di la vuelta y salí de la cocina, dejando la compra derramada en el suelo. Detrás de mí, oí a Britney decir, por fin. Y la risa de Mónica me siguió escaleras arriba. En nuestra habitación, mi dormitorio, ya que aparentemente Mónica había estado durmiendo en la habitación de invitados durante los últimos 6 meses, saqué la bolsa de lona que usaba para viajes de negocios. Aprendí a viajar ligero durante mis años como alguacil federal antes de jubilarme y empezar mi negocio de tecnología. Una bolsa, solo lo esencial, lista para irme en cualquier momento. Ropa para una semana, portátil y discos duros externos. Dinero en efectivo que guardaba en la caja fuerte del dormitorio. Unos $3,000 que Mónica desconocía de mi pasaporte. La Glock 19 que conservaba de mi época de alguacil, con la licencia y el registro correspondientes, y por último, mi anillo de bodas. Levanté la alianza dorada contra luz,
recordando el día en que Mónica me la puso en el dedo. Había estado llorando de alegría y luego prometiendo amarme y honrarme por el resto de nuestras vidas. La dejé en su mesita de noche, donde seguro la vería. Al cerrar la cremallera de la bolsa de lona, los oí abajo. Sus voces subían por las rejillas de ventilación. ¿Crees que se va de verdad?, preguntó Britney. Por favor, respondió Mónica. Probablemente solo esté pasando por uno de sus momentos dramáticos. Volverá por la mañana, disculpándose y rogándonos que lo perdonemos. Dios, espero que no. Estoy harta de fingir que me gusta. Tú y yo, cariño, tú y yo. Me eché el bolso al hombro y bajé las escaleras. Todavía estaban en la cocina. Mónica estaba abriendo una botella de champán mientras Britney se tomaba selfies con el desastre que había dejado en el suelo. Probablemente planeaba publicarlas en redes sociales con algún comentario sobre masculinidad tóxica o dramaturgos. Ni siquiera levantaron la vista cuando pasé junto a ellas hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Mónica, pero su tono era aburrido, como si preguntara por el tiempo. Me voy, dije. ¿Cómo querías? Oí el descorche de la botella de champán al cerrar la puerta. Me veían como un pusilánime. Tom, paciente. Tom, tranquilo. El tipo que pagaba las facturas, arreglaba el wifi y nunca se quejaba cuando Mónica se gastaba $300 en un bolso ni cuando Britney chocaba el coche por segunda vez en 6 meses. Lo que no vieron, lo que nunca se molestaron en conocer, fue el hombre que había sido antes de convertirme en su asistente personal. Había pasado 12 años como alguacil federal especializado en protección de testigos. Sabía cómo hacer desaparecer a la gente, cómo crear nuevas identidades, cómo borrar por completo la existencia de alguien del mundo digital. Había reubicado familias, ocultado testigos y rastreado. Abatir a fugitivos que se creían intocables. Y lo que es más importante, sabía cómo funcionaba la vida moderna, cómo todo estaba conectado, cómo una persona podía controlar la existencia de una familia entera con solo saber qué hilos mover. Mientras me alejaba de casa en mi Ford F-150, el único vehículo cuyo título estaba a mi nombre, comencé a tomar notas mentales. La casa comprada con mi préstamo va, mi nombre en la escritura, Mónica añadió más tarde como cónyuge, pero sin derechos de propiedad. Los autos, el BMW de Mónica y el Honda de Britney, ambos financiados a través de mi crédito, ambos conmigo como prestatario principal. La boutique de Mónica, financiada completamente a través de una línea de crédito comercial que yo había avalado, garantizada con nuestra casa. La matrícula universitaria de Britney, las cuotas de su hermandad, sus tarjetas de crédito, todo conectado a cuentas que yo controlaba. Las clases de yoga de Mónica, su membresía en el club de vinos, sus tratamientos mensuales de spa, todo cargado a tarjetas que yo pagaba. Había construido sus vidas enteras, y yo era lo único que las mantenía unidas. En una parada de camiones a las afueras de la ciudad, me detuve y abrí mi portátil. Lo bueno de ser técnico es que aprendes a documentar todo. Tenía contraseñas, números de cuenta, calendarios de pagos automáticos y acceso digital a cada aspecto de nuestra vida financiera. Mónica pensaba que solo era el tipo que le arreglaba el ordenador cuando se ponía lento. No tenía ni idea de que llevaba años supervisando nuestras finanzas en silencio, viéndola gastar el dinero como si fuera agua mientras mi negocio luchaba por mantenerse al día con sus gastos. Solo la boutique había perdido $47,000 en los últimos 2 años. Mónica no paraba de pedir más dinero, afirmando que estaba construyendo su marca y que el éxito estaba a la vuelta de la esquina. Yo había visto las cifras reales. Vendía quizás 3 artículos a la semana mientras pagaba el alquiler de una tienda en la zona más cara de la ciudad. Los gastos universitarios de Britney habían superado los $60,000 este año. No solo la matrícula, sino también las cuotas de la hermandad, los viajes de vacaciones de primavera y un hábito de compras que pondría celosa a una Kardashian. Nunca había tenido trabajo, nunca había pagado nada a ella misma, ni siquiera había aprendido a llevar la cuenta bancaria. Ambas habían estado viviendo en un mundo de fantasía financiado por mi realidad. Hora de despertarlas. Empecé con lo sencillo: banca en línea, cuentas de tarjetas de crédito, pagos automáticos. Tenía acceso a todo porque yo lo había configurado todo. Mónica era un desastre tecnológico. Apenas podía usar su iPhone sin ayuda. Primero, transferí dinero de nuestras cuentas conjuntas a mi cuenta de negocios. No robé. Solo moví mi propio dinero a un lugar donde no pudieran acceder. Luego llamé a las compañías de tarjetas de crédito y eliminé a Mónica y Britney como usuarias autorizadas. Después, cancelé los pagos automáticos del alquiler de la boutique de Mónica, las cuotas de la hermandad de Britney y una docena de otros gastos mensuales que había estado cubriendo.
Para cuando terminé, era pasada la medianoche. Me registré en una habitación de motel e intenté dormir, pero mi mente seguía dando vueltas. En unas horas, su mundo cuidadosamente construido iba a empezar a desmoronarse, y no tendría ni idea de por qué. Mi teléfono vibraba con mensajes de texto, pero los ignoré. Que se preguntaran dónde estaba. Que empezaran a entender cómo era la vida sin mí. Que lo mantenía todo bajo control. Me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Las llamadas habían comenzado alrededor de las 6 de la mañana, la hora habitual en que Mónica se despierta, y los mensajes mostraban una clara progresión de molesta confundida en pánico. Mónica, 6:15 de la mañana. ¿Dónde estás? Britney necesita que la lleven al campus. Mónica 6:4047 am Tom. Esto no tiene gracia. Llámame de vuelta. Mónica, 7:23 de la mañana. Mi tarjeta fue rechazada en Starbucks. Debe haber algún error. Mónica, 8:15 de la mañana. El pago del alquiler de la boutique fue rechazado. Llama al banco y arregla esto. Mónica, 9:02 de la mañana. ¿Dónde diablos estás, Britney? Mi pago de la hermandad rebotó y están amenazando con echarme. Arregla esto ahora, Mónica. 10:30 de la mañana, Tom. No sé qué tipo de juego estás jugando, pero no tiene gracia. Ven a casa y arregla lo que sea que hayas hecho con nuestras cuentas. Mónica, 11:15 de la mañana, por favor. Llámame de vuelta. Tengo miedo. Los borré todos sin responder. El motel tenía café gratis y donas rancias en el vestíbulo. Me senté allí con mi computadora portátil monitoreando la situación que había creado. Mi teléfono no dejaba de vibrar, pero había desactivado el sonido. Cada pocos minutos, veía que la pantalla se iluminaba con otra llamada de Mónica o Britney. Alrededor del mediodía, decidí pasar por delante de la casa, no para volver, solo para ver cómo llevaban su nueva realidad. El BMW de Mónica ya no estaba en la entrada, probablemente embargada. El pago vencía ayer, y con el pago automático cancelado y sus tarjetas congeladas, no habría podido cubrirlo. El Honda de Britney seguía allí, pero había un aviso pegado al parabrisas. Probablemente la cancelación del seguro. Mientras observaba desde la calle, se detuvo un camión de servicios públicos. 2 trabajadores se bajaron y se acercaron al costado de la casa donde estaba el contador. Había programado el corte de luz para hoy, no por despecho, sino porque la cuenta estaba a mi nombre y ya no vivía allí. La puerta principal se abrió y Mónica salió corriendo, todavía en pijama, con el pelo revuelto. La vi gesticulando frenéticamente a los trabajadores, probablemente intentando explicarles que había habido algún error. Uno de los trabajadores le entregó un portapapeles. Firmó algo, probablemente un formulario para mantener la luz temporalmente, pero requeriría una nueva cuenta a su nombre y un depósito considerable. Dinero al que ya no tenía acceso. Mi teléfono volvió a sonar, con el nombre de Mónica en la pantalla. Esta vez, respondí. Tom, gracias a Dios, dijo con voz temblorosa. No sé. ¿Qué pasa? Mis tarjetas no funcionan. El pago de la boutique rebotó y están intentando cortarnos la electricidad. Debe haber algún tipo de robo de identidad o no hay robo de identidad, dije con calma. Silencio al otro lado. ¿Qué quieres decir? Preguntó. O sea, te quité el acceso a mis cuentas. A todas. La casa está a mi nombre. Los coches están financiados a través de mi crédito. Tu boutique está financiada por mi línea de negocio. Construí tu vida, Mónica, y ahora la estoy recuperando. No puedes hacer eso, dijo, pero su voz era baja e insegura. De hecho, puedo revisar el papeleo algún día. No estás en la escritura de la casa. No eres el prestatario principal de ninguno de los préstamos. Solo eres un usuario autorizado en cuentas que me pertenecen. Pero estamos casados. Esta es nuestra vida juntos. No, dije, esta es mi vida que estaba compartiendo contigo. Hay una diferencia. Podía oírla llorar ahora. Sollozos suaves que podrían haberme conmovido ayer. Hoy, sonaban como las lágrimas de alguien que finalmente comprendía las consecuencias de sus decisiones. Tom, por favor, susurró. Ven a casa. Podemos hablar de esto. Siento lo que dijimos anoche. No lo dijimos en serio. Sí, lo dijiste. Dije, lo dijiste en serio. Querías que desapareciera y así lo hice. El problema es que cuando desaparecí, me llevé todo lo que era mío. ¿Dónde estás? Me fui. Mónica, como querías. Colgué y apagué el teléfono. Durante los 3 días siguientes, vi cómo su mundo se derrumbaba desde la distancia.
Había alquilado un pequeño apartamento amueblado al otro lado de la ciudad, pagando el primer mes de depósito en efectivo. No era nada lujoso, una habitación, muebles básicos, pero era tranquilo, limpio y mío. Nadie allí esperaba que pagara sus facturas, que solucionara sus problemas o que fingiera ser feliz en una vida que me estaba acabando lentamente. Seguía monitoreando la situación a través de mi portátil. El casero había cerrado la tienda de Mónica tras el segundo impago del alquiler. Britney había sido expulsada de su hermandad por impago de cuotas. Habían cortado la luz en casa después de que Mónica no pudiera reunir el depósito para una nueva cuenta. De hecho, mi negocio iba mejor que nunca sin el constante gasto de Mónica. Podía permitirme invertir en mejor equipo y marketing. Incluso contraté a un asistente a tiempo parcial, un universitario llamado Jaque, que estudiaba informática y necesitaba experiencia. «Jefe», dijo Jaque el jueves por la mañana, levantando la vista de la laptop que estaba reparando. «Tu teléfono ha estado sonando toda la mañana. ¿Todo bien?» Miré el teléfono que había vuelto a encender esa mañana. 2 llamadas perdidas, todas de Mónica, algunas de Britney, incluso una de la madre de Mónica en Florida. Un drama familiar, dije. Nada que deba resolver ahora mismo. Jaque asintió y volvió a su trabajo. Era un buen chico. Me recordaba a mí mismo a esa edad, con ganas de aprender y dispuesto a esforzarme por lo que quería. El tipo de persona en la que pensé que se convertiría Britney si alguna vez hubiera tenido que afrontar consecuencias reales por sus actos. A la hora de comer, Mónica apareció en mi tienda. Tenía un aspecto horrible. Su pelo, normalmente perfecto, estaba grasiento y recogido en una coleta despeinada. Llevaba la misma ropa que la había visto hacía 2 días, y tenía maquillaje corrido como si hubiera estado llorando. El BMW había desaparecido. Lo había reemplazado por lo que parecía un coche de alquiler. «Tom», dijo al entrar por la puerta, con su voz. «Tenemos que hablar». Jaque levantó la vista de su mesa de trabajo, percibiendo la tensión. Señalé con la cabeza hacia la trastienda. «Tómate tu hora de comer. Jaque, hay $20 en mi escritorio. Compra algo en la tienda de al lado». No se lo tuve que decir 2 veces. «¡Qué listo!». Cuando nos quedamos solos, Mónica se desplomó en la silla frente a mi escritorio. Parecía agotada, derrotada de una forma que nunca antes había visto. «No entiendo qué está pasando», dijo. «Todo se está desmoronando. Me embargaron el coche. Me han cortado la luz. Britney tuvo que volver a casa desde su dormitorio porque no pudimos pagar la cuota de alojamiento de este mes. Mi tienda está cerrada y no puedo sacar mi inventario hasta que pague 3 meses de alquiler atrasados». «Suena mal», dije, sin levantar la vista del ordenador en el que estaba trabajando. «Tom, por favor, mírame». Levanté la vista para encontrarme con la suya. Parecía que había envejecido 5 años la semana pasada. «Lo siento», dijo. Ambas lo sentimos. Lo que dijimos la otra noche fue cruel y estúpido, y no lo decíamos en serio. Simplemente estábamos frustradas. Ya sabes cómo se pone Britney cuando está estresada por la escuela. Y he estado tan preocupada por la boutique. ¿Así que decidiste desquitarte conmigo? Sí. No. Quiero decir, se pasó las manos por el pelo. Ya no sé a qué me refiero. Solo sé que necesito que vuelvas a casa y nos ayudes a arreglar esto. No hay nada que arreglar, Mónica. Esto es lo que querías. Querías que me fuera, así que me voy. Querías ver cómo era tu vida sin mí. Así que, aquí tienes. Pero no puedo vivir así, dijo, alzando la voz. No podemos vivir así. ¿Sabes lo que es intentar explicarle a la gente por qué nos cortaron la luz? ¿Por qué me embargaron el coche? ¿Por qué Britney tuvo que dejar la hermandad? No. Dije que no sé cómo es eso porque soy yo quien lo ha estado impidiendo durante los últimos 8 años. Me miró fijamente y por primera vez pude ver la verdadera comprensión en sus ojos. «Lo hiciste a propósito», susurró. «Yo no hiciste nada más que dejar de hacerlo todo. Hay una diferencia. Nos estás castigando». «No, Mónica. Te estoy dejando experimentar las consecuencias naturales de tus decisiones. Elegiste tratarme como si no valiera nada. Elegiste decirme que desapareciera. Elegiste construir un estilo de vida que en realidad no podrías permitirte sin mi ayuda. Simplemente ya no te protejo de la realidad». Se quedó callada un largo momento, mirándose las manos. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «¿Dinero? ¿Una disculpa? ¿Qué hará falta para que vuelvas a casa y arregles esto? Quiero que entiendas algo», dije. «No me fui porque estuviera enojada. Me fui porque estaba harta. Harta de que me dieran por sentado. Harta de que me trataran como un cajero automático con patas.
harta de fingir que lo que teníamos era un matrimonio en lugar de un acuerdo financiero. No era solo financiero, protestó. Pasamos buenos momentos. Nos amábamos. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que me amabas y no estabas pidiendo dinero en la misma conversación? ¿Cuándo fue la última vez que parecías feliz de verme entrar por la puerta en lugar de molesta porque interrumpiera lo que estuvieras haciendo? Abrió la boca para responder, luego la volvió a cerrar. Eso es lo que pensé. Dije. 2 semanas después de irme, la madre de Mónica me llamó. Casi no contesté. Llevaba días ignorando las llamadas de Mónica y Britney, pero Margaret siempre había sido amable conmigo. Era la única familiar de Mónica que me había tratado como algo más que una cartera con patas. Tom, dijo cuando contesté, siento molestarte, pero estoy muy preocupada por Mónica y Britney. Me llamaron llorando, diciendo que las habías abandonado y las habías dejado sin nada. Ese no suena propio del hombre que conozco. Les expliqué la situación, no los crueles detalles, sino los hechos básicos. Que Mónica y yo nos habíamos separado, que le había quitado el acceso a mis cuentas, que como resultado estaban pasando apuros económicos. ¡Ay! Tom, dijo Margaret con un suspiro. ¿Qué hicieron? Ya no importa, dije. Sí importa. Conozco a mi hija, y sé que puede ser difícil, que se cree con derecho a todo. Intenté criarla mejor, pero después de que su padre y yo nos divorciáramos, creo que la compensé en exceso. Le di demasiado. Esperé muy poco. No es tu culpa, Margaret. Puede que no, pero aún así lo siento. Has sido bueno con ellas, más de lo que merecían. ¿Hay alguna posibilidad de que arreglen las cosas? No lo creo, dije. Se ha dicho demasiado. Se ha hecho demasiado daño. Lo entiendo, pero Tom, pase lo que pase entre tú y Mónica, no dejes que te amargo. Eres un buen hombre. No dejes que sus errores lo cambien. Después de colgar, me quedé en mi apartamento pensando en lo que había dicho Margaret. ¿Me estaba amargando? ¿Estaba castigando a Mónica y Britney por despecho? ¿O solo me estaba protegiendo de más abusos? La respuesta llegó al día siguiente cuando Jaque me contó una conversación que había oído en la universidad. Jefe, probablemente no debería contarte esto, dijo, con aspecto incómodo. Pero ayer oí a unas chicas hablar de tu hijastra. Se reían de cómo su padrastro, un hombre rico, finalmente se dio cuenta de que lo odiaba y la dejó de lado. Levanté la vista de la placa base que estaba examinando. ¿Qué dijeron exactamente? Una dijo que Britney llevaba meses alardeando de lo fácil que era manipularte para que pagaras. Como ella y su madre se burlaban de ti a tus espaldas, llamándote el cajero automático y la cartera andante. Dijeron que se sorprendió cuando te fuiste porque pensó que eras demasiado patético para defenderte. El destornillador que tenía en la mano se dobló por la presión. Hay más, Jaque dijo en voz baja. Dicen que les ha estado diciendo a todos que eres controlador, que manejas todo el dinero y no les dejas independencia. Intenta hacerse la víctima. Dejé el destornillador y respiré hondo. Así que así iban a jugar. Yo no era el hombre que los había mantenido durante años. Era el marido controlador que había maltratado económicamente a su familia. Jefe, ¿estás bien? Estoy bien. Jaque, gracias por decírmelo. Pero no estaba bien. Estaba furioso como no lo había estado desde mis tiempos en Marsal, cuando tenía que rastrear a hombres que lastimaban a inocentes y creían que podían mentir para evitar las consecuencias. Esa noche, pasé por delante de la casa otra vez. Había vuelto la luz. Mónica debía de haber encontrado el dinero en alguna parte, probablemente prestado por su madre o amigos. Pero el jardín estaba descuidado. Había correo amontonado en el porche, y pude ver por las ventanas que habían vendido algunos muebles. Mientras observaba, un coche entró en la entrada. Salió un hombre, alto, bien vestido, conduciendo un Mercedes. Lo reconocí. David Chen, un abogado que Mónica había. Mencionó una reunión en algún evento de networking. Caminó hacia la puerta principal como si ya hubiera estado allí. Mónica abrió la puerta con un vestido que le había comprado para nuestro aniversario hacía 2 años. Le sonrió a David como no me había sonreído a mí en meses, quizá años. Me quedé allí sentado 20 minutos, observándolos por la ventana mientras bebían vino y reían juntos. En un momento dado, Mónica se inclinó y lo besó. Así que así fue. Menos de 3 semanas después de decirme que desapareciera, ya había buscado a alguien nuevo, alguien con dinero para resolver sus problemas. Conduje de vuelta a mi apartamento y pasé la tarde planeando mi siguiente paso. Si Mónica quería reescribir la historia y convertirme en la villana, bien. Si quería decirle a la gente que era controladora y dañina, bien.
Si quería reemplazarme con alguien nuevo antes incluso de divorciarnos, bien. Pero esas decisiones también tendrían consecuencias. Pedí el divorcio un lunes por la mañana. No un divorcio cualquiera, un divorcio por culpa, alegando adulterio. En nuestro estado, eso significaba que Mónica tendría derechos limitados a la pensión alimenticia y a la división de bienes. Tenía fotos del coche de David en la entrada, registros de tarjetas de crédito que mostraban compras que no podía permitirse sola y el informe de un investigador privado que documentaba su relación. Le entregaron los documentos en la boutique, o mejor dicho, en la cafetería donde se reunía con posibles inversores para conseguir dinero y reabrir su negocio. Según mi abogado, rompió a llorar delante de 3 posibles inversores. Pero ese no era el enfrentamiento que yo planeaba. El verdadero enfrentamiento llegó 2 días después en la Universidad de Britney. Les había estado contando a sus amigos que yo era un padrastro manipulador que había abandonado a su familia. Había creado una página de GoFundMe para ayudar a pagar su matrícula, alegando que era víctima de maltrato financiero y que necesitaba ayuda para escapar de un entorno familiar tóxico. La página había recaudado casi $3,000 de personas bien intencionadas que creían estar ayudando a una adolescente maltratada. Imprimí capturas de pantalla de la página de GoFundMe junto con copias de cada pago de matrícula que había hecho, cada pago del coche, cada factura de tarjeta de crédito que había pagado por ella en los últimos 4 años. Luego conduje hasta el campus universitario. Encontré a Britney en el centro de estudiantes, rodeada de un grupo de amigas, probablemente planeando cómo gastar su dinero de GoFundMe. Levantó la vista al verme acercarme y palideció. «Tom», dijo con voz temblorosa, «¿qué haces aquí?» «Estoy aquí para hablar de honestidad», dije lo suficientemente alto para que sus amigas la oyeran. Específicamente sobre la diferencia entre ser abandonada y enfrentar las consecuencias. Saqué las páginas impresas y las puse sobre la mesa frente a ella. «Son copias de todos los pagos que te he hecho en los últimos 4 años», dije. «Matrícula, alojamiento y comida, pagos del coche, seguro, tarjetas de crédito, viajes de vacaciones de primavera, cuotas de la hermandad. El total asciende a unos $240,000. Sus amigas miraban los papeles, luego a Britney y luego a mí. «Y esto», dije, sacando las capturas de pantalla de GoFundMe, «es que le estás contando a la gente que usé el dinero para controlarte y te abandoné en tu momento de necesidad». «Tom, por favor», susurró Britney. «¿Podemos hablar de esto en privado?» «No», dije, «lo hiciste público cuando decidiste mentir sobre mí en línea, así que lo resolveremos públicamente». Me volví hacia ella. Amigos, que parecían cada vez más incómodos. ¿Sabías que Britney nunca ha tenido un trabajo? Nunca pagó por una sola cosa ella misma. Ni siquiera lavó su propia ropa porque teníamos un servicio de limpieza que yo pagaba. «Tom, para», Britney dijo, las lágrimas empezando a fluir. «¿Sabías que ella y su madre solían llamarme al cajero automático a mis espaldas? Que se reían de lo fácil que era manipularme para que pagara por las cosas». Una de sus amigas, una chica que reconocí de las cenas familiares, habló. «Britney, ¿es eso cierto?» Britney miró alrededor de la mesa a sus amigas, dándose cuenta de que sus mentiras se estaban desmoronando en tiempo real. «No es más complicado de lo que empezó». Luego se detuvo. «Realmente no es complicado», dije. «Me trataste como basura. Me dijiste que desapareciera, y lo hice. Ahora estás descubriendo lo que cuesta la vida cuando tienes que pagarla tú mismo. Y en lugar de aprender de la experiencia, estás tratando de estafar dinero de extraños mintiendo sobre mí». Saqué mi teléfono y les mostré la página de GoFundMe. «Entonces, esto es lo que va a pasar», continué. «Vas a acabar con esta estafa de recaudación de fondos y devolver todo. 1 centavo para quienes donaron. Publicarás una disculpa pública explicando que mentiste sobre haber sido abandonada y maltratada. Y dejarás de decirle a la gente que yo era algo más que el hombre que te apoyó durante 8 años mientras tú no aportabas nada». «¿Y si no lo hago?», preguntó Britney, intentando sonar desafiante, pero sobre todo con miedo. «Publicaré toda esta información financiera en línea, junto con capturas de pantalla de los mensajes de texto que me enviaste llamándome perdedora y diciéndome lo feliz que estabas de mi partida. Me aseguraré de que todos sepan exactamente qué clase de persona eres en realidad». La mesa se quedó en silencio. Sus amigas la miraban como si la vieran por primera vez. «Tienes 24 horas», dije, recogiendo mis papeles. «Después de eso, lo contaré todo públicamente». Al alejarme, oí a una de sus amigas decir: «Britney, ¿qué demonios? Nos dijiste que nunca te ayudó con nada». No me quedé para escuchar su respuesta. La llamada era de Marcus Webb,
mi antiguo compañero del servicio Marsal. Nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años y él siempre había sido alguien en quien podía confiar para hablar con franqueza y darme buenos consejos. Tom, dijo cuando respondí, me enteré por ahí de que estás pasando por un divorcio difícil. Pensé que te interesaría saberlo. Tu esposa ha estado preguntando por tus finanzas. En concreto, ha estado intentando averiguar si tienes algún activo oculto de tus días en Marsal. ¿Qué tipo de activos? Del tipo que podría no aparecer en una declaración financiera estándar. Cuentas en el extranjero, criptomonedas, tenencias de efectivo. Ha contratado a un contable forense para que revise tus registros. Me recosté en la silla de mi escritorio procesando esta información. Mónica intentaba encontrar dinero que no existía, probablemente con la esperanza de reclamar la mitad de lo que pudiera descubrir. «Hay algo más», continuó Marcus. «También ha estado preguntando por tu historial de servicio. En concreto, si alguna vez hiciste algo que pudiera considerarse cuestionable». ¿Cuestionable cómo? Como si tal vez hubieras tomado dinero de bienes confiscados o ayudado a testigos a desaparecer por las razones equivocadas. Está buscando algo que pueda usar para desacreditarte o incluso para que te investiguen. La ira que había estado, la ira que llevaba semanas latiendo en mi pecho de repente se convirtió en furia. Una cosa era que Mónica mintiera sobre nuestro matrimonio, que reescribiera la historia para convertirse en la víctima. Otra muy distinta era que intentara destruir mi reputación, potencialmente, mi libertad. «Marcus, necesito un favor». Dije, «Dímelo. Necesito que organices una reunión. Mónica, su abogado, yo y el mío. En un lugar neutral, en un lugar oficial. Quiero terminar con esto de una vez por todas». 3 días después, nos reunimos en una sala de conferencias en el edificio federal del centro. Mónica trajo a su abogado de divorcio y a su contador forense. Yo traje a mi abogado y a Marcus, quien estaba allí en su calidad oficial de alguacil. Mónica pareció sorprendida de ver a Marcus, pero intentó mantener la compostura mientras todos nos sentábamos a la mesa de conferencias. «Señora Callahan», empezó mi abogado, «estamos aquí porque ha estado haciendo ciertas acusaciones sobre el carácter y los negocios financieros de mi cliente. Nos gustaría abordar esas acusaciones directamente». La abogada de Mónica, una mujer elegantemente vestida llamada Patricia Wells, se inclinó hacia adelante. «Mi cliente tiene todo el derecho a obtener una compensación financiera completa. Divulgación en este proceso de divorcio. Si el señor Callahan tiene bienes ocultos, yo no», interrumpí. «Pero como he estado tan interesado en mis antecedentes, permítame aclararle algunas cosas». Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. «Estos son mis registros financieros completos de los últimos 15 años. Extractos bancarios, declaraciones de impuestos, registros comerciales, todo. Descubrirá que cada dólar que he ganado está contabilizado y debidamente declarado». El contador de Mónica extendió la mano hacia la carpeta, pero levanté la suya. «Pero antes de que los vea», dije, «hablemos de las acusaciones que ha estado haciendo. Mónica ha estado diciendo a la gente que yo controlaba las finanzas. Ha estado insinuando que podría haber participado en actividades ilegales durante mi tiempo como alguacil. Ha estado tratando de pintarme como una especie de delincuente». «Nunca dije que fuera una delincuente», protestó Mónica. Marcus habló. «De hecho, señora Callahan, usted lo hizo. Contactaste a 3 de nuestros antiguos colegas y les preguntaste sobre el historial de Tom, en concreto si alguna vez había sido investigado por corrupción. También contrataste a un agente privado, investigador para que revisara sus finanzas, sugiriendo que podría haber estado involucrado en lavado de dinero o robo de activos». El rostro de Mónica palideció. «Solo intentaba entender que intentabas destruirme», dije, «porque no podías aceptar que tus acciones tuvieran consecuencias. Porque no podías admitir que habías echado a perder un buen matrimonio sin más razón que tu propio egoísmo». Abrí la carpeta y extendí los documentos financieros. «Aquí está la verdad, Mónica. Cada centavo que tengo, lo gané honestamente. Cada activo mi nombre, lo compré con el dinero que gané dirigiendo mi negocio o ahorré de mi salario en Marsal. No hay cuentas ocultas, ni activos secretos, ni flujos de ingresos misteriosos». Su contador ya estaba revisando los documentos, con una expresión cada vez más confusa. «Pero esto es lo que no entendiste», continué. «Cuando me dijiste que desapareciera, cuando dejaste claro que no me veías más que como una fuente de dinero, renunciaste a cualquier derecho sobre lo que había construido. No legalmente, dejaremos que lo resuelva el tribunal, sino moralmente». Saqué otro juego de documentos. «Estos son los registros».
de cada gasto que cubrí para ti y Britney durante los últimos 8 años. Las cuotas de la casa, las del coche, las tarjetas de crédito, la financiación de la boutique, la matrícula universitaria. En total, un poco más de $400,000. Mónica miraba las cifras con la boca ligeramente abierta. $400,000 que gasté intentando hacerte feliz, intentando darte la vida que querías, intentando ser el marido y el padrastro que creía que necesitabas. Y a cambio, me llamaste inútil. Me dijiste que desapareciera. Te burlaste de mí a mis espaldas y le enseñaste a tu hija a hacer lo mismo. Recogí los papeles y los guardé en la carpeta. Así que, aquí está mi oferta final. Dije, podemos hacerlo por las buenas o por las malas. La buena es un divorcio sin culpa. Dividimos los bienes de forma justa. Recibes una manutención razonable por un tiempo limitado y ambos seguimos adelante con nuestras vidas. La mala es que yo lucho contra los cargos de adulterio. Exijo la devolución de cada dólar que gasté en tu negocio fallido y me aseguro de que todos sepan exactamente por qué terminó nuestro matrimonio. El abogado de Mónica le susurraba con urgencia al oído, pero Mónica no escuchaba. Me miraba con una expresión que nunca antes había visto. Ni ira, ni tristeza, pero algo así como reconocimiento. Nunca lo supe, dijo en voz baja. Nunca supe que estabas pendiente de todo eso. No lo estaba por venganza, dije. Lo estaba porque te amaba. Porque quería darte todo lo que necesitabas para ser feliz. Me llevó 8 años darme cuenta de que lo que necesitabas no era dinero ni cosas ni una casa más grande. Lo que necesitabas era respetar a la persona que te daba esas cosas. La habitación quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, el abogado de Mónica habló. Tomaremos la opción sin culpa. Bien, respondió mi abogado. Tendremos los papeles listos para el final de la semana. Mientras recogíamos para irnos, Mónica me agarró del brazo. Tom, dijo, por si sirve de algo, lo siento por todo. La miré de verdad por primera vez en meses. Parecía mayor, cansada, agotada por las consecuencias de sus decisiones. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Sé que lo estás, dije, pero que lo sientas no cambia lo que pasó. Lo siento, no me hace volver a confiar en ti. No me hace querer volver a ser tu asistente personal. Lo sé, susurró. Lo sé. Salí de esa conferencia. La habitación se sentía más luminosa que en años. No era exactamente feliz, pero sí libre. Libre del estrés constante de intentar que alguien me quisiera, incapaz de apreciar lo que ofrecía. Libre del agotador esfuerzo de financiar el estilo de vida de quienes me veían solo como un medio para un fin. 6 meses después, estaba sentada en el porche de una pequeña cabaña que había comprado en Vermont, viendo mi nuevo perro, una mezcla de pastor alemán que rescaté del refugio local, perseguir ardillas en el jardín. El divorcio se había formalizado hacía 3 meses. Mónica recibió la mitad del valor de la casa después de que la vendiera, más una pensión alimenticia ilimitada durante 2 años. Britney se había transferido a una escuela pública y trabajaba a tiempo parcial para ayudar a pagar sus gastos. Al parecer, tener que contribuir a su propia educación le había hecho apreciarla de nuevo. Le había vendido mi negocio de reparación de equipos tecnológicos a Jaque, quien había demostrado ser más que capaz de dirigirlo. La venta me había dado suficiente dinero para comprar la cabaña al contado y empezar una nueva consultoría para ayudar a pequeñas empresas con su seguridad informática. Podía trabajar desde cualquier lugar, establecer mi propio horario y elegir a mis propios clientes. Allí arriba todo era tranquilo, en paz. Nadie esperaba que pagara sus cuentas, que solucionara sus problemas, o que fingiera ser feliz en una vida que me estaba acabando poco a poco. Tenía vecinos, pero eran de esas personas que respetaban los límites y entendían que a veces un hombre solo quería que lo dejaran en paz. Mi teléfono sonaba de vez en cuando. Mónica había llamado varias veces durante el primer mes después del divorcio, normalmente cuando tenía problemas con algún asunto práctico. El calentador de agua, el seguro del coche, la declaración de la renta. La escuché con amabilidad y le di la información de contacto de profesionales que podían ayudarla, pero no me ofrecía arreglar nada yo mismo. Britney me llamó una vez, unos 2 meses después de mudarme a Vermont. Sonaba diferente, menos pretenciosa, más insegura. Tom, me dijo, quería disculparme por todo. Sé que fui horrible contigo y sé que no te lo merecías. Gracias, respondí. Te lo agradezco. También quería preguntarte si te visitaría alguna vez. Sé que las cosas son diferentes ahora, pero estuviste en mi vida durante mucho tiempo y siento que lo desperdicié sin motivo alguno. Lo pensé. Durante un buen rato. Quizás, dije finalmente.
pero no como tu padrastro ni como alguien que te va a resolver los problemas. Si quieres visitarme, tendría que ser como dos adultos que intentan construir una relación diferente. Lo entiendo, dijo. Me gustaría. Aún no me había devuelto la llamada, pero pensé que con el tiempo lo haría. La gente cambia cuando tiene que afrontar las consecuencias reales de sus actos. A veces se amargan, a veces mejoran. Esperaba que Britney eligiera mejor. En cuanto a Mónica, había oído por amigos en común que estaba saliendo con David Chen, el abogado que había visto en casa. Según los chismes, la estaba ayudando a reiniciar su boutique, financiándola como yo lo había hecho durante 3 años. Me preguntaba si había aprendido algo de nuestro matrimonio o si solo estaba repitiendo el mismo patrón con alguien nuevo. En cualquier caso, ya no era mi problema. Mi perro, al que llamé Ranger, volvió trotando al porche y se sentó a mis pies. Era un buen compañero, leal sin ser necesitado, contento de compartir espacio sin exigir atención constante. El sol se ponía tras las montañas, pintando el cielo en tonos naranja y rosa. A lo lejos, oía el sonido de un telar llamando al otro lado del lago. Era el tipo de momento que habría desperdiciado mi antigua vida, cuando estaba demasiado ocupada trabajando para pagar las cuentas de los demás como para apreciar la belleza que me rodeaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, consideré ignorarlo. Había aprendido a ignorar llamadas y mensajes que no quería atender. Pero la curiosidad me venció. Era de Jaque, de la ciudad. Jefe, solo quería que supiera que el negocio va de maravilla. Gracias por darme la oportunidad. Espero que esté disfrutando de su jubilación. Sonreí y le respondí. No jubilado, solo reubicado. Me alegra que las cosas estén saliendo bien. Al guardar el teléfono, me di cuenta de que algo había cambiado en mí en los últimos 6 meses. La ira se había ido. La amargura de la que Margaret me había advertido nunca había echado raíces. No me consumían pensamientos de venganza ni arrepentimiento. Simplemente era libre. Libre para construir una vida a mi manera con personas que valoraban lo que yo ofrecía. Libre para rechazar exigencias sin sentido. Libre para alejarme de situaciones que no eran buenas para mí. Mónica y Britney querían que desapareciera. Y en cierto modo, lo hice. La versión de mí que había estado dispuesta a sacrificarlo todo por personas que no la apreciaban se había ido. En su lugar había alguien más fuerte, alguien que conocía su propio valor y no se conformaría con menos de lo que merecía. Ranger se estiró y bostezó, luego apoyó la cabeza en mis pies. Las montañas eran siluetas oscuras contra el cielo lleno de estrellas. Mañana trabajaría en un nuevo proyecto de consultoría de seguridad. Tal vez daría un paseo hasta el lago. Definitivamente pasaría un tiempo leyendo en el porche. Era una vida sencilla, pero era mía, y por primera vez en años, eso fue suficiente. Cuando me levanté para entrar, mi teléfono sonó una vez más. El nombre de Mónica en la pantalla. Lo miré por un largo momento, recordando todas las veces que lo había dejado todo para responder a sus llamadas. Todas las crisis que me apresuré a resolver. Todos los problemas que arreglé sin que me lo pidieran. Entonces sonreí, apagué el teléfono y entré a prepararme para dormir. Hay llamadas que no vale la pena contestar. Hay personas que no vale la pena salvar de las consecuencias de sus propias decisiones. Y algunas desapariciones son exactamente lo que todos necesitaban, incluso si no se dieron cuenta en ese momento.